Atención familias, 9, 10 y 11 de octubre desde las 20 horas, 38ª campaña de la familia. Cristo, esperanza y paz en un mundo inestable. La misma se emitirá mediante YouTube, Facebook, Instagram, Radio FM 89.9 y Canal 2 de Comandante Andresito. Habrán participaciones musicales de Grupo de la Iglesia Cristiana Evangélica, Conjunto GESET, Grupo Folclórico Encuentro, Carlos y Damaris Moyano. Los mensajes de la Palabra de Dios estarán a cargo de el Pastor Guillermo Piovano, Pastor Oscar Naranjo, Pastor Javier Abdala. Organiza Iglesia Cristiana Evangélica de Comandante Andresito. Están todos invitados. ¿Cómo les va, queridos hermanos? Qué lindo que es compartir con ustedes en este tiempo la palabra del Señor. Para eso vamos a leer en 2 Timoteo, un solo versículo nada más, capítulo 3, versículo 10. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Sigue nombrando el apóstol algunas características más, pero vamos a dejar ahí la lectura porque solamente quiero que compartamos una sola palabra de estas muchas que están aquí. No sé, en la Biblia de ustedes, en mi Biblia dice el capítulo 3, carácter de los hombres de los postreros días, y la verdad que dice cosas muy negativas de estos tipos de hombres que iban a surgir. Pero cuando le habla a Timoteo, le menciona estas características tan importantes como seguir la doctrina, la conducta, y nos vamos a detener en el propósito. Una palabra tan, a lo mejor escuchada en estos últimos tiempos, pero que no deja de bendecirnos Dios con el recordarnos y el pedirnos o el aclarar en algunos de los casos a lo mejor cuáles deberían ser nuestros propósitos. No sé si todos tenemos claro lo que significa la palabra propósito. La palabra propósito en lo común dice que es determinar o tomar una determinación uno mismo, siempre basado en lo que yo deseo, y por lo tanto se puede llegar a tomar como un objetivo, es decir, un propósito, un objetivo. Y en la Biblia tenemos o encontramos muchos propósitos que Dios ha establecido, se ha establecido Él mismo ha determinado sus propósitos. Pero aquí podemos sacar enseñanzas para nosotros y pensar en nuestros propósitos. Los propósitos también incluyen las intenciones con las cuales se realizan las acciones. Por eso es importante tener propósitos claros en la vida, porque voy a poder determinar las acciones con las que yo puedo realizar. Pero esta finalidad que implica ese objetivo al cual yo me he propuesto, también implica un compromiso. Entonces podemos decir que un propósito es algo que yo determino, pero que en definitiva lo pongo como objetivo, y lo que tengo que hacer es buscar bien las acciones para realizarlos y tomar un compromiso para poder llegar a realizar este objetivo. Pero cuando el apóstol le habla aquí a Timoteo, le está hablando de no cualquier propósito, sino de propósitos espirituales, que es, en realidad, todos nuestros propósitos tendrían que ser espirituales, porque nosotros tenemos una vida espiritual.
Y Dios nos ha hecho santos, ¿sí? Nos ha apartado con un propósito. Por lo tanto, yo tengo que ver, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner en estos cortos minutos un ejemplo. Por ejemplo, los jóvenes que buscan una carrera para poder realizarse, donde ellos van a poder sus acciones, bueno, y dicen, bueno, yo quiero honrar al Señor con la carrera que voy a buscar, y eso es espectacular, porque van a determinar un propósito por el cual van a querer lograr algo con lo cual van a servir al Señor. Pero, por ejemplo, los que tenemos ya un trabajo, los que ya tenemos una carrera, los que ya tenemos algo con lo cual nos ganamos la vida, no sé si a veces tenemos los propósitos claros. En los ministerios de la iglesia tenemos nuestros propósitos claros. Por ejemplo, si yo quiero trabajar, entonces digo, bueno, yo quiero que tenga propósitos espirituales. Por lo tanto, digo, bueno, con mi trabajo, con lo que yo voy a hacer, voy a ayudar al prójimo, ¿sí? Un propósito tan elevado en la Biblia, porque es un propósito de mucho amor, ¿sí? Porque tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero también el propósito de Dios incluye predicar el Evangelio. Bueno, busco en mi trabajo poner ese propósito, decidir yo, determino que uno de los objetivos va a ser predicar el Evangelio. Otro de los objetivos, honrar a Dios con mi trabajo, con lo que yo decida, con el ministerio en la iglesia. Pero generalmente no tenemos problema con eso, sino con aquellas cosas que poco a lo mejor pensamos que tiene que ver con la iglesia, pero en realidad tiene que ver con nuestra vida, que nuestra vida entera está dedicada en un propósito grande a Dios. Y yo debo decir, quiero honrar a Dios con mi trabajo, pues entonces soy honesto, entonces me cuido de no mentir, y entonces tengo propósitos espirituales. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no debemos mentir, la Biblia dice que debemos ser honrados, ¿sí? Todas lo que me determina Dios en su palabra son los que me van a iluminar para que después, en mi determinación, mis acciones, yo las realice dentro del propósito divino para llegar a ese objetivo, que no es ganar dinero, que no es llegar a viejo y pasarla bien, sino que es honrar y glorificar el nombre de Dios hasta el día que Él decida que mi vida se termine. Entonces, estos propósitos son importantes, las decisiones que yo tome, y esta decisión también tiene otra característica, ¿sí? Miren, la definición dice que la determinación la toma uno mismo, pero ustedes habrán escuchado, a lo mejor muchas veces también, y habrán leído en el Salmo 138, este salmo que tiene un versículo que también dice así: dice el 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y este versículo con el que termina este hermoso salmo, pareciera como que es el único. Y uno de los problemas básicos es que justamente nosotros lo tomamos como único. Pero si nosotros empezamos versículos por versículo, vamos a aprender que el salmista David decía que Dios iba a cumplir su propósito en él, es porque él en cada versículo
decide someter su propósito debajo de la voluntad divina, bajo los propósitos de Dios. Entonces es así, cuando todos nuestros propósitos, nuestros objetivos van a ser cumplidos para la gloria y la honra de Dios. Simplemente el versículo 1, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Él determina que se iba a manifestar que Dios está por sobre todos los demás dioses y no hay Dios más grande que el de Él. Esa determinación es la determinación que Dios nos pide, que le glorifiquemos. Pues entonces, ¿cómo no iba a cumplir todos sus propósitos en Él? Queridos hermanos, para que nuestros propósitos, nuestros deseos se cumplan y glorifiquen a Dios, debemos someterlo bajo los suyos. Que nuestras determinaciones y deseos queden bajo la voluntad de nuestro Dios. Y así vamos a poder llevar una vida y terminar una vida completa como Dios así lo ha dispuesto, porque Él ha preparado un montón de obras para que nosotros andemos en ella. Pero eso sí, puede ser que a lo mejor tú dices, bueno, yo quiero tener una linda casa y lo decides y trabajas, pero te olvidas de Dios. Entonces, no estás bajo los propósitos de Dios. Tus propósitos no son espirituales. Que Dios nos ilumine y nos dé la sabiduría para que cada propósito que tengamos, cada deseo que tengamos, sean guiados por el Espíritu y los sometamos bajo la voluntad de Dios. Queridos hermanos, ahora sí les digo que los quiero un montón. No se los dije al principio porque me emociona y no me iba a dejar hablar. Los amo con todo mi corazón y Dios ojalá que nos permita muy pronto podernos abrazar, ver, disfrutar de la comunión que deseo con todo mi corazón.